Hola muchachos, el día de hoy vamos a abordar lo que es la función del hígado desde el punto de vista bioquímico, fisiológico. Este es un tema muy importante porque siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos evaluando pacientes que tienen algún grado de patopatía y por tanto necesitamos hacer un buen abordaje clínico y de laboratorio para un buen diagnóstico y por tanto un tratamiento efectivo. Para ello es importante conocer algunas cosas, algunos elementos que nos van a ayudar en el abordaje de estos pacientes. Sabemos que el hígado es importante en cuanto participa del metabolismo de los carbohidratos, lípidos, sirve como reserva de glucosa a través del almacenamiento de glucógeno. Participa en la síntesis o el metabolismo de los aminoácidos, síntesis y degradación de proteínas, almacena vitaminas. En ello es importante hacer mención de la vitamina K. Aquellos factores de la coagulación dependientes de vitamina K, como son los factores 2, 7, 9 y 10, al no encontrar vitamina K, entonces estos factores no se van a sintetizar y lo que va a ocurrir en el paciente es que se va a sobrevenir un proceso hemorrágico. Se dice también que el hígado metaboliza y desintoxica a los xenobióticos. Entiéndase como xenobiótico a todo compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismos. O sea que un fármaco perfectamente se entiende como un xenobiótico. También factores ambientales o sustancias tóxicas que entran al organismo. Es importante hablar del metabolismo de los carbohidratos en el sentido de que las enzimas juegan un papel importante en la liberación de glucosa en algunos momentos. El hígado posee glucosa 6-fosfatasa que permite la liberación de glucosa libre a la sangre. Eso en situaciones en las que hay hipoglicemia, el hígado sirve como fuente de reserva. Esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, es la que permite este proceso. Los músculos, aunque posean más glucógeno que el hígado, no poseen glucosa 6-fosfatasa y por ende no aportan directamente la glucosa a la sangre. El músculo va a aportar glucosa al músculo cuando hay fatiga muscular. Ejemplo, el atleta que ya hizo un ejercicio extenuante, ya presenta calambres, por ejemplo, y entonces ahí la glucosa, el glucógeno va a salir, el glucógeno va a aportar la glucosa al músculo para que siga haciendo su función, pero no aporta glucosa al torrente sanguíneo. Es importante valorar que el riñón posee actividad de glucosa 6-fosfatasa, pero en cantidades menores que el hígado. Y es importante también mencionar que el riñón no almacena glucógeno. Entonces el riñón para nada participa en el aporte de glucosa al torrente sanguíneo. Otra cosa que cabe mencionar es que al alimentarse, la producción de glucosa hepática proveniente de la gluconeogénesis es inhibida por la insulina. ¿Por qué? Porque si hay suficiente carbohidratos circulando después de una comida, la insulina tiene que liberarse para que esa glucosa sea utilizada, ya sea como energía o sea como reserva o la síntesis de ácido graso. Es importante mencionar que cuando entra la glucosa al torrente circulatorio, existen transportadores que van a transportarla, valga la redundancia, para que sea utilizada. En ello tenemos los GLUT1, que esto es importante saber que están presentes en el cerebro, no es sensible la insulina, y eso es importante mencionarlo. ¿Por qué no son sensibles a la insulina? Porque no van a depender del alimento o de la alimentación o del ayuno. Se le deja cierta libertad al cerebro porque el cerebro hay que protegerlo, siempre tiene que tener glucosa. Por eso no tiene que ver, eso lo subrayan, no tiene que ver ni la alimentación o el ayuno en el trabajo que hacen los GLUT1. El GLUT2 está presente en el hígado y en el páncreas, y estos tejidos captan glucosa a una velocidad proporcional a la concentración plasmática de glucosa. O sea que a mayor concentración de glucosa, ellos van a trabajar con mayor velocidad.
va a haber mayor liberación de estos transportadores para que la glucosa sea utilizada. En hígado, entonces, la glucosa se convierte a glucógeno para almacenarse. La captación de glucosa por el páncreas va a determinar la secreción de insulina de las células beta y el transportador GLUT2 y la exoquinasa asociada, estas van a actuar como sensores de glucosa. O sea que si hay demasiada glucosa, estos perciben la señalización y van a transportar a la glucosa para que sea utilizada. Es importante mencionar que las mutaciones de la exoquinasa pancreática son la causa de la diabetes tipo MODY, es la diabetes de inicio juvenil, que lo vamos a ver en su momento en el acápite de diabetes. Hablando de los GLUT4, la mayor parte de la glucosa ingerida es captada por el músculo y tejido adiposo y estos usan el transportador, que depende de la insulina y siendo el principal destino de la glucosa en el postprandial. Entiéndase, el postprandial es posterior a la ingesta de alimentos. En cuanto al hígado y metabolismo de la proteína, muy importante mencionar al albúmina. Eso ya lo venimos abordando desde las clases de bioquímica estructural, que la albúmina es la principal proteína transportadora abundante en la sangre, que transporta fármacos, hormonas, bilirrubina no conjugada. Eso ya lo hemos venido hablando. Entonces la albúmina juega un papel muy importante en el hígado. Ante una hepatopatía, va a disminuir su producción y eso produce como consecuencia una hipoalbuminemia, que va a tener consecuencias en el paciente. Entonces, en patologías hepáticas, se lo pongo ahí, lo subrayan, es frecuente la hipoalbuminemia, o sea, no es hiperalbuminemia. ¿No? La albúmina se sintetiza en el hígado. Al estar un hígado con cierto grado de disfunción, entonces no se va a producir albúmina y va a haber hipoalbuminemia, no hiperalbuminemia. En cuanto a los factores de vitamina K, ya los abordamos en la bioquímica de la coagulación, que son importantes para mantener la hemostasia. Si el hígado está insuficiente, no va a haber vitamina K, entonces los factores dependientes de vitamina K, que son los factores 2, 7, 9 y 10, no se van a producir y el paciente va a desarrollar hemorragias. Otro aspecto importante es que el hígado sintetiza globulinas alfa y beta del plasma, sus concentraciones van a cambiar en la enfermedad hepática y sistémica. Y eso es parte de la respuesta de la fase aguda que ya la vamos a evaluar. ¿Qué cosa es respuesta de fase aguda? Es una agresión aguda al cuerpo en donde hay cambios en la síntesis de proteínas. La respuesta de fase aguda va a comprender todos los cambios sistémicos en respuesta a infección o inflamación. Simple y sencillamente, la respuesta aguda es para desencadenar infección o inflamación. De ahí que la PCR, que ya la abordamos anteriormente, cuando vimos células plasmáticas, nos va a hacer una aproximación diagnóstica, pero no es específica para diagnosticar un tipo de enfermedad. Acuérdense que el PCR lo que nos valora es, ¿hay respuesta de fase aguda? ¿Hay un proceso inflamatorio o una infección? Entonces el hígado sintetiza proteínas de fase aguda que se definen como aquellas concentraciones plasmáticas que cambian más del 20%, 25% en una semana de agresión, ya sea inflamatoria o infecciosa. La producción de estas proteínas es estimulada por citocinas proinflamatorias que son liberadas por macrófagos. Destacan la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Pero miremos rápidamente cuáles son las proteínas de fase aguda. Como ya les había dicho, la PCR es la que habíamos abordado anteriormente. Pero no solo existe la PCR, están los factores de complemento que lo van a ver en el momento indicado en inmunología. Y los inhibidores de las proteasas. Cada uno de ellos juega un papel importante en el reconocimiento de macromoléculas para que sean fagocitadas, y presentarlas en su momento, para que sean fagocitadas. Los factores del complemento facilitan la fagocitosis de la molécula extraña, las proteínas del complemento se van a unir a la superficie del patógeno y estas actúan como una alarma, avisando al sistema inmune para que lo reconozcan y lo destruyan. Hacen lo mismo que la inmunoglobulina. Ven el antígeno, lo fagocitan y lo van a presentar a los anticuerpos correspondientes.
los inhibidores de las proteasas como la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 quimiotripsina inhiben las enzimas proteolíticas. Estas tienen que ver con lo que es reparación y curación de lesiones. Es importante entonces mencionar que la magnitud de la respuesta proteica de fase aguda suele estar relacionada a la gravedad del proceso inflamatorio infeccioso. A mayor duración y a mayor gravedad del daño, así va a ser la respuesta de fase aguda. Entonces, determinaciones seriadas de las proteínas séricas de fase aguda van a proporcionar información útil para el progreso, sobre el progreso de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. De ahí que la importancia de los marcadores de respuesta aguda, de fase de respuesta aguda. Los cambios en la concentración sérica del PCR son cuantitativamente las más importantes de todas las proteínas de fase aguda. Por eso es que abordamos PCR, les dije la vez pasada, que es una de las más importantes, aunque no solo ella, hay otras, pero que se sabe que los cambios de la concentración de la proteína C reactiva son cuantitativamente las más importantes. También es importante mencionar que las concentraciones del PCR pueden aumentar en 1 o 2 órdenes de magnitud en la respuesta rápida y tienen una vida media corta. Entonces, esas propiedades y la relativa facilidad de su determinación convierte a la PCR que sea de uso habitual como marcador de infección o inflamación. Entonces, lo que necesito que les quede grabado, que perciban, es que ¿para qué sirve la PCR? Como marcador de infección o inflamación. No es un marcador para una enfermedad específica. Porque recuerden que solo establece o solo reconoce la respuesta de fase aguda nada más. O sea, van a reconocer que hay una infección o sea una inflamación, pero no una enfermedad específica. Hablando del ciclo de la urea, es esencial para eliminar el nitrógeno generado por el metabolismo de los aminoácidos. ¿Qué es lo fundamental en esta diapositiva? Es que si el amoníaco, acuérdense que el nitrógeno se va a transformar en amoníaco, el amoníaco es tóxico. ¿Cómo se va a excretar el amoníaco? En forma de urea. Por eso se denomina el ciclo de la urea. O sea, el catabolismo de los aminoácidos genera amoníaco, iones de amonio, y que el amoníaco es tóxico. Es tóxico para el cerebro, ¿verdad? Para el sistema nervioso. La mayor parte del amoníaco desintoxicado por amidación y glutamato a glutamina. El nitrógeno urea restante va a entrar a la vena porta como amoníaco o como alanina. Ambos van a ser utilizados por el hígado para la síntesis de la urea. La alteración, eso es importante, la alteración en la eliminación del amoníaco causa lesión cerebral. Y de allí que el ciclo de la urea es la principal vía por la que se excreta el nitrógeno de desecho. El déficit enzimático va a conducir a una hiperamonemia que se va a ver reflejado en una encefalopatía. O sea, si hay trastorno en el ciclo de la urea, el paciente va a acumular mucho amonio y al final va a haber lo que es una hiperamonemia que conduce a una encefalopatía. La encefalopatía es el daño al encéfalo, al sistema nervioso central, y el paciente va a presentar las manifestaciones clínicas, como es las convulsiones, por ejemplo. En el metabolismo de la bilirrubina, es importante, en ello nos detuvimos en lo que es el seminario, es importante ver que la bilirrubina es el producto catabólico del hemo. El exceso de la bilirrubina causa ictericia. El grupo M, acuérdense que viene de la destrucción de los eritrocitos. Cuando ya pasaron sus 120 días, el vaso los destruye. Y ahí sale la globina y el grupo M. De allí va a salir la bilirrubina. Sale en forma de biliverdina, posteriormente por una enzima se transforma en bilirrubina no conjugada, pasa o es transportada por la albúmina y pasa al hígado. Entonces ahí deténgase en subrayar que es importante saber que la bilirrubina no conjugada es no hidrosoluble, es liposoluble.
Y como es no hidrosoluble, entonces necesita de un transportador. Esa es la albúmina. ¿Y para qué se necesita transportar? Para ir al hepatocito, en donde va a ser captada, y luego conjugada, para así poder ser hidrosoluble. Entonces ya en el hepatocito se conjuga con el ácido glucurónico. Ahí entra la enzima UDP, glucuroniltransferasa, y entonces si la bilirrubina se conjuga, ya puede viajar por el torrente sanguíneo, va al duodeno, va a producirse una serie de procesos. Pero ahí lo más importante saber es que la bilirrubina directa, se le dice también, o la conjugada, tiene capacidad para filtrarse por el riñón. Entonces, si en un examen de orina les reportan bilirrubina, ya saben que es la bilirrubina directa, la bilirrubina conjugada. ¿Qué significa eso? ¿Qué traduce eso? Que el paciente tiene hepatopatía solo con ver un reporte de laboratorio que dice que tiene bilirrubinuria. Eso se llama, así se dice el término, bilirrubinuria, cuando ustedes ven bilirrubina en orina en un reporte de laboratorio. Para eso es importante manejar, a grosso modo, el metabolismo de la bilirrubina. Este es solo un diagrama que les ilustra de manera sencilla cuáles son los procesos que va sufriendo la bilirrubina hasta conjugarse, pasar al intestino, se convierte en estercobilina y se va por la vía de la heces. Pero la otra parte va por el riñón, que es la que se filtra, decimos, y es la bilirrubina conjugada. Entonces nunca va a haber bilirrubina no conjugada, filtrada por riñón, no pasa. Se tiene que conjugar primero. Entonces, esa es la importancia de manejar el metabolismo de la bilirrubina. Del metabolismo de los ácidos biliares y colesterol hablamos rápidamente porque estos son temas que se ven por separado. Solo era para mencionarlo. Lo más importante es que la bilis es la única ruta de excreción del colesterol. Por eso es que decimos que el hígado tiene función de excreción, porque es a través de la bilis que se van a excretar desechos, metabolitos inactivos de los fármacos, etc. Ahora en el metabolismo de los fármacos, hablando un poquito, porque esto es amplio y lo van a ver de manera amplia cuando pasen a tercer año en farmacología. Pero desde el punto de vista bioquímico tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, que la baja especificidad del sustrato de algunas enzimas hepáticas origina una amplia capacidad de metabolismo de los fármacos. La mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado. Por ende, tenemos que conocer muy bien cómo está el estado del hígado de cada paciente que estamos manejando. Supóngase que van a establecer un plan de tratamiento antituberculoso en un paciente que está positivo para bacilo de Koch y no saben cómo está el hígado. Y si ese paciente tiene una hepatopatía, le van a provocar un empeoramiento de la hepatopatía. Igual que su sistema renal, si hay una nefropatía, se va a ver más alterado el riñón. Entonces, es importante saber que la mayoría, por no decir todo, ¿verdad?, se metabolizan en el hígado. Este metabolismo suele aumentar la hidrofilia de los fármacos, por tanto su capacidad de ser excretados. Algunos profármacos inactivos se convierten en sus formas activas como resultado de su procesamiento a nivel hepático. Y es importante manejar que el metabolismo tiene dos fases. La fase 1, que es donde la polaridad cambia, la polaridad del fármaco cambia. Entonces ahí hay reacciones de oxidación, de reducción, en donde se ven involucradas las citocromos P450. Ya en la fase 2 es de conjugación. Entonces, las enzimas citoplasmáticas conjugan los grupos funcionales de la primera fase a través de la glucuronidación o sulfatación, así como acetilación y metilación. La síntesis hepática de citocromo P450 está inducida por determinados fármacos y otros xenobióticos, lo que incrementa la velocidad de reacción de fase 1. Esto es solo por mencionarles hacia dónde se inclina la farmacogenómica actual, y es la identificación de polimorfismos, mutaciones, que van a permitir saber que si un paciente es metabolizador pobre, intermedio, extensivo o ultra rápido de algún fármaco. En cuanto a la hepatotoxicidad, es importante saber que algunos fármacos son tóxicos,
a dosis que sobrepasan las dosis habituales. Por ejemplo, el acetaminofén se dice que es tóxico ya a dosis de más de 12 gramos en un adulto o más de 150 miligramos por kilo dosis en un niño. Eso le va a provocar una lesión hepática, una lesión hepatocelular. Eso es lo importante saber. Entonces, no es por dar acetaminofén a como se le da la gana. Los pacientes tienen la costumbre, por ejemplo, que si la fiebre no le salió a la hora, le vuelven a dar acetaminofén al paciente. A los niños es más frecuente. Y hay que explicarles que el acetaminofén también es tóxico a dosis altas. Por eso es que tenemos que manejar a estas alturas este proceso. De la genómica de la enfermedad hepática, solo es importante saber que existen enfermedades hereditarias como la hemocromatosis, que es la acumulación de hierro, la enfermedad de Wilson, que es por depósito de cobre, y la enfermedad de Gilbert, que es por alteración del gen de la UDP, glucuroniltransferasa. Eso va a provocar alteración en la captación hepática de la bilirrubina no conjugada. Entonces no va a haber conjugación. Es importante manejar, a grosso modo, cómo se clasifican las hepatopatías. Y se puede decir que son hepatocelulares, pueden ser colestásicas, en donde se lo puse entre paréntesis allí, que son obstructivas, o pueden ser mixtas. En las hepatocelulares, aquí están, en las hepatitis virales, la hepatopatía alcohólica, allí predomina la lesión, inflamación y la necrosis. En las enfermedades colestásicas, estamos hablando de colelitiasis, que es las piedras en la vesícula, obstrucción maligna, una cirrosis biliar primaria que no tiene que ver nada con la alcohólica, y las hepatopatías inducidas por fármacos, ahí van a predominar las características de inhibición de flujo biliar. Entonces, más adelante vamos a ver que determinados exámenes nos van a orientar hacia lesiones hepatocelulares, o sea, hepatitis, cirrosis, o hacia enfermedades colestásicas, como una colangitis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay obstrucción al flujo biliar. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Ictericia, o sea, que es la coloración amarillenta de las mucosas y de la esclera. Si las escleras no están amarillas o las mucosas no están amarillas, son las ictericias. Hay astenia, prurito, ¿por qué? Por elevación, el incremento de la bilirrubina. Y va a haber hemorragia digestiva. Los pacientes con cirrosis desarrollan hipertensión portal, lo cual desarrolla varices esofágicas que pueden explotar, por así decirlo, y va a provocar sangrado del paciente. Adicionalmente, recuerden que la vitamina K no se está produciendo en el hígado porque este está insuficiente y va a contribuir a la hemorragia del paciente. Entonces, hablando de la bilirrubina sérica, o sea, de la sangre, sabemos que se encuentran en forma conjugada y no conjugada. La no conjugada, acordémonos que se le denomina indirecta, es insoluble, no se vayan a equivocar en eso, es insoluble en agua y se une a la albúmina, a la sangre. ¿Por qué? Porque ya no se puede transportar sola, no es hidrosoluble, necesita la albúmina. La conjugada es la directa, es hidrosoluble y ella se excreta por riñón. El incremento de la fracción no conjugada rara vez se debe a una hepatopatía. Ahí lo que vamos a estar hablando es de hemólisis o de enfermedades genéticas. El aumento de la bilirrubina conjugada casi siempre implica una enfermedad hepática o de vías biliares. En la hepatitis viral, entre más alta es la bilirrubina sérica, mayor va a ser el daño hepatocelular. Y en cuanto a la bilirrubina urinaria, eso se denomina bilirrubinuria, la bilirrubina no conjugada se une siempre a la albúmina y no es filtrada por el riñón. Por eso se lo vengo diciendo desde el principio y lo vuelvo a remarcar aquí, ¿verdad? No me vayan a decir en el examen de que la bilirrubina no conjugada es la que se filtra por riñón y es la que se va a observar en un reporte de laboratorio. Esa es la bilirrubina directa, ¿verdad? Entonces, por tanto, desde cualquier cantidad de bilirrubina que aparezca en orina es conjugada, no es la conjugada, o sea, la directa. Y su presencia entonces sí indica una hepatopatía. Hablando específicamente de las aminotransferasas, son enzimas hepáticas que están en bajas concentraciones, no tienen función específica. Recuerden que con las transaminasas no podemos decir tiene una enfermedad específica, tiene tal cosa, no. Las transaminasas, que así se llaman transaminasas, nos ayudan a aproximarnos al diagnóstico. El incremento de una enzima se considera un reflejo de su velocidad de entrada en el suero desde las células hepáticas dañadas. De ahí que ellas se van a agrupar en 3 grupos.
el aumento que refleja lesión de los hepatocitos, el aumento que refleja colestasis, y los que nos siguen estos patrones. ¿Cuáles van a reflejar lesión en los hepatocitos? Las aminotransferasas. Si están elevadísimas las aminotransferasas o las transaminasas, eso me va a indicar que este paciente tiene un daño hepatocelular, como por ejemplo una hepatitis viral. Por ejemplo. Si hay una fosfatasa alcalina aumentada, eso me refleja colestasis en ese paciente. Por eso es importante manejar eso desde ahorita. Si el paciente tiene normal sus aminotransferasas o ligeramente altas, pero muy alta la fosfatasa alcalina, eso es sin lugar a duda un proceso de colestasis. Posteriormente se entra al diagnóstico definitivo complementando los exámenes, pero al nivel nuestro podemos hacer el diagnóstico de colestasis. De ahí es importante mencionar que la fosfatasa alcalina, tanto como la fosfatasa alcalina y la GGT, que es la gamma glutaril transpeptidasa, con ella se diagnostica colestasis, pero que la fosfatasa alcalina es más específica que la GGT por localizarse a nivel de los canalículos biliares, mientras que la GGT se localiza más difusamente en el hígado. Entonces, esa es la razón por la cual la fosfatasa alcalina es más predominante o es más sensible para diagnosticar la colestasis. No estoy diciendo que una diagnostique y la otra no. No es así. Las dos sirven para el diagnóstico de colestasis, pero que la fosfatasa alcalina se aproxima más al diagnóstico porque su localización es en el canalículo biliar. Y las que no siguen los patrones de lesión hepática o colestasis son las pruebas que miden la función biosintética del hígado. Estamos hablando de la albúmina, la globulina y los factores de coagulación que ya hablamos antes. Entonces, lean bien cómo se comportan las transaminasas, ahí se los puse como TGO, así se los van a reportar en el laboratorio. Estas se encuentran en el hígado, en músculo cardíaco, músculo esquelético, riñones, encéfalo, páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos. Por eso decimos que son inespecíficas. En caso de infarto, perfectamente dice que en el músculo cardíaco se encuentran, las transaminasas van a salir alteradas. En una nefropatía van a salir alteradas. Entonces, las TGO nos orientan, según el cuadro clínico del paciente, nos van a orientar hacia una patología. ¿En qué patología se van a ver más alteradas? En la hepatopatía, obviamente. Pero por eso les mostré esto, para que sepan de que no es específica de un órgano. En el hígado es predominante eso, pero están en otros sitios. La AST se encuentra predominantemente en hígado y por tanto entonces constituye un indicador más específico de daño hepático en relación a los otros sitios. Es lo mismo que le estaba diciendo. Las transaminasas son inespecíficas, o la AST en este caso. Pero como se encuentra más predominante en hígado, es entonces en daño hepático en lo que tenemos que pensar. Aunque se encuentre en otros órganos, ¿verdad? Como les decía, un infarto perfectamente se pueden alterar. No es necesario que se produzca necrosis para la liberación de AST, por tanto, su incremento absoluto no determina lesión hepatocelular aguda. La ALT, que es la alanina aminotransferasa, también llamada transaminasa glutámico-pirúvica, la TGT. Aumentos de 300 unidades son inespecíficos. Aumentos mínimos raras veces indican hepatopatía grave. Pero ya elevaciones pronunciadas, mayores a 1000, indican lesión hepatocelular extensa, hepatitis viral. Ustedes cuando vean un reporte de TGP, de transaminasa, mayores a 1000, eso sin lugar a dudas es una hepatitis viral, así se comportan las hepatitis, elevaciones exageradas. Entonces, la mayoría de los trastornos hepatocelulares agudos, la ALT es más alta o igual que la AST. Y la AST rara vez supera los 300 en las hepatopatías alcohólicas. En la ictericia obstructiva, las aminotransferasas no suelen estar muy altas. Es ahí el diagnóstico diferencial. Cuando hay lesión hepatocelular, las transaminasas van a estar elevadas, muy elevadas. Pero en las lesiones obstructivas, como colestasis, van a estar ligeramente elevadas. Esa es la importancia de manejar eso. Dice que ha hecho excepción en la fase aguda de la obstrucción biliar, que es transitoria. Va a estar entre 1000 y 2000,
lo cual se convierte luego en un patrón de colestasis. En la colestasis, la fosfatasa alcalina y la GGT suelen aumentar, ya lo habíamos hablado. ¿Cuál es la más sensible para ello? La fosfatasa alcalina, por encontrarse en el canalículo biliar. La GGT se encuentra más difusamente en hígado. Entonces, la fosfatasa alcalina está formada por muchas isoenzimas. Hay elevaciones fisiológicas como en los pacientes mayores de 60 años de edad, los pacientes con grupos sanguíneos O B, que después de una comida grasosa, en niños adolescentes y en embarazo en última etapa. Esto es importante saberlo. Un incremento de la fosfatasa alcalina de origen hepático inferior de 3 veces el valor normal puede observarse en cualquier tipo de hepatopatía, pero aumentos superiores a 4 veces el valor normal de la fosfatasa alcalina se producen en hepatopatías colestásicas, aunque también en infiltrativas, neoplasias malignas y trastornos óseos de recambio rápido, como una enfermedad que se llama enfermedad de Paget. En ausencia de ictericia, la aminotransferasa alta, un incremento de fosfatasa alcalina de origen hepático con mayor frecuencia sugiere colestasis temprana y en menor frecuencia sugiere infiltración hepática o tumor o granuloma. Si ustedes ven aquí, entonces, para nada se menciona la lesión hepatocelular, porque lo que más van a diagnosticar, en este caso, la elevación de la fosfatasa alcalina es la colestasis. Otro trastorno que causa incremento aislado de la fosfatasa alcalina son enfermedades de Hodgkin, diabetes, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca y enfermedad intestinal inflamatoria. En cuanto a la valoración biosintética del hígado, ya hemos hablado mucho de la albúmina, ya sabemos que es la más abundante, la proteína más abundante del plasma, es la que transporta fármacos, hormonas. Sus semividas es de 18 a 20 días. En la hepatitis, los valores de albúmina son menores a 3 gramos por 100. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hipoalbuminemia. Porque al estar insuficiente el hígado no se va a producir albúmina, va a descender sus niveles y eso hace que se reflejen valores menores a 3 gramos por 100. Eso hace pensar en una hepatopatía crónica. Entonces, la hipoalbuminemia es más frecuente en los trastornos hepáticos crónicos. No se vayan a confundir en eso. No diagnostico lesión aguda con eso, porque no es inmediatamente el descenso de la albúmina, es paulatinamente. Entonces, con la albúmina lo que hago es diagnosticar o aproximarme al diagnóstico de las hepatopatías crónicas, no agudas. La hipoaluminemia no va a ser específica de hepatopatía, lo van a ver en pacientes con desnutrición proteico-calórica, enteropatías con pérdida de proteína, síndrome nefrótico o infecciones crónicas que se asocian a elevaciones prolongadas de interleucina o factores de necrosis tumoral que inhiben a la síntesis de la albúmina. La globulina o el grupo de proteínas que incluyen las globulinas alfa y beta que van a producirse en los hepatocitos, también van a estar descendidas. Es importante mencionar que la inmunoglobulina G, que ya la vimos en la clase pasada, es frecuente en las hepatitis autoinmunitarias. Entonces, todo paciente que sospechan hepatitis o que sospechan un trastorno hepático, mándenle a hacer su inmunoglobulina, IgG, IgM, acuérdense. ¿Qué valoran con eso? Exposición aguda o crónica, acuérdense. Entonces, el incremento de la IgM es frecuente en la cirrosis biliar primaria y la IgA aumenta en la hepatopatía alcohólica. Este es solo el resumen para que lo lean, que es lo que hemos hablado. Hablamos de que la función del hígado es a todos los niveles. Si el hígado está alterado, entonces el paciente va a reflejar daño a nivel de los sistemas que estén afectados. Entonces, eso sería la clase. Nos vemos en la próxima sesión.